da derecho a mí a avergonzar. El Evangelio no me da derecho a mí a ridiculizar. Yo no soy enemigo de ningún homosexual. Yo no soy enemigo de ninguna lesbiana. Yo no soy enemigo de ninguna prostituta. Yo no soy enemigo de ningún narcotraficante. Es que no puedo ser enemigo. Yo puedo estar en contra de posturas y de estilos de vida, pero el estar en contra de posturas y de estilos de vida no quiere decir que soy enemigo del individuo, hombre o mujer, que los practique. Yo tengo que entender que la consigna del Evangelio es aborrecer el pecado, pero también es amar al pecador. Y si la iglesia entiende, y si la iglesia afirma que la homosexualidad es pecado, que el lesbianismo es pecado, que el homicidio es pecado, que el alcoholismo es pecado, obviamente la iglesia necesita seguir predicando lo que cree, pero jamás a costa de ridiculizar, de humillar o de vejar a quien practique tal pecado, bajo ninguna circunstancia. La iglesia tiene que tener posturas claras, pero desde luego lo que la iglesia no puede permitirse jamás es un mensaje como el de Herodes Antipas, donde ahora le quieran decir a la iglesia: si no te callas, te vamos a cobrar impuestos. Pues si hay que pagar impuestos, se pagan impuestos. Pero ¿por qué la iglesia se va a callar? ¿Por qué se va a callar? ¿Acaso no fue Jesús el que dijo: dale al César lo que es del César? Pues si el César de Hacienda quiere impuestos, a mí no me tiene que preocupar eso. No me tiene que preocupar. Si el gobierno dice la iglesia, pues ahora, lo que el gobierno no le podrá decir jamás a la iglesia es: cállate, es enmudece, porque esa prerrogativa no la tiene el gobierno, esa prerrogativa la tiene el Evangelio, que le dice al mar, al viento, al diablo y a los demonios: calla y enmudece. ¿Sabe qué me llama la atención, querido? ¿Quién me movió ese reloj? Si ahorita eran las 9. No, yo me voy por aquel. Aquel tiene menos 11. Yo me voy por aquel. Pero ¿sabe qué me llama la atención, queridos? Me llama la atención que Lucas recoge dentro de esta historia, dentro de esta pericopa, Lucas recoge el diálogo de Jesús con Jerusalén. Y eso sí que a mí me impacta. Porque yo tengo el deber como representante del Evangelio para decirle a los enemigos de la fe que ellos no tienen poder para quitarnos la vida. Pero el Dios contra quien se revela, Él sí tiene el poder. Dice que Jesús, después de esta experiencia, fue a Jerusalén. Y le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y tú no quisiste. Desde luego hay teólogos que plantean y dicen que Jesús fue muchas veces a Jerusalén. Y en las veces que fue a Jerusalén siempre hizo intentos para lograr que Jerusalén le reconociese como Mesías. Pero yo extiendo este pensamiento aún mucho más. Yo creo que desde la misma historia de Israel, Dios siempre estuvo detrás de Israel
tratando de juntarla como la gallina junta los polluelos. Y Israel nunca quiso. Cuando Jesús lloró y se lamentó sobre Jerusalén, nos dejó algunas verdades escondidas detrás de su llanto. Nos dejó algunas verdades escondidas detrás de su planteamiento. Quise juntarte, pero tú no quisiste. Y una de las verdades que nos dejó fue que el amor de Dios llama, pero el amor de Dios que llama espera una respuesta. Una de las cosas que nos enseñó es que el sacrificio de Cristo es gratuito, pero hay que confesarlo. Una de las cosas que nos dejó es que el perdón de Dios es para siempre, pero hay que apartarse del pecado que se comete. Una de las cosas que nos enseñó es que la gracia de Dios olvida el pecado, pero hay que dejar de cometerlo. Una de las verdades que este llanto de Jesús sobre Jerusalén nos enseña es que el día de salvación es hoy, porque el mañana es incierto. Una de las cosas que nos enseña es que el amor de Dios es excelso para manifestar con ello su gracia y su misericordia, pero el amor de Dios excelso no condona el rechazo. Por más que te ama, si le rechazas, Él no derrama el amor sobre ti. Una de las verdades que vemos detrás de esta historia del llanto de Jesús es que los brazos de Dios se extienden como Salvador, pero hay que confesarlo como nuestro Redentor. Cuando yo meditaba en estas porciones bíblicas en esta semana, me estremecía. Porque la iglesia no tiene poder en justicia terrenal. El poder en términos de justicia terrenal es ninguno. A tal punto que dice que el que te obligue a caminar una milla, ve con el 2. Y el que te quiere quitar la cota, dale la capa. No tenemos poder de justicia terrenal. No tenemos influencia. No me interesa. Hay gente que me ha dicho, pastor, y usted no ha tocado un político para que le dé los permisos de la iglesia. No, mire querido, yo estoy lidiando hace 6 años con 2 proyectos. Un proyecto se llama Ciudad del Niño en Las Piedras, y el proyecto de nuestra iglesia para construcción. Y no le hemos tocado las puertas a ningún político por una sencilla y llana razón, porque no queremos tener deudas cotáneas. Amén. Con ninguno. Con ninguno. Y hay gente que me ha dicho, pero déjalo por allá. No tenemos poder de influencia política, no la tenemos. No tenemos poder en el peregrinar terrenal. Pero sí podemos decir con certeza y con seguridad